Hola, hola, preciosidades. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchísima energía. Les doy la más cálida bienvenida a mi canal, su espacio favorito para chismear sobre nuestras celebridades turcas preferidas, y hoy, prepárense porque tenemos un tema que va a dar mucho de qué hablar. Si son de los que les encanta el drama, el romance y las noticias jugosas, han llegado al lugar correcto. Hoy vamos a sumergirnos en el universo de Hande Erçel y sus recientes declaraciones que han puesto de cabeza a todo el fandom, especialmente cuando se trata de su conexión con el galán Kerem Bürsin. Sí, escucharon bien. Esa frase que ha resonado en todos lados, mi conexión con Kerem es única. ¿Qué querrá decir realmente? ¿Será una simple declaración de amistad o habrá algo más detrás de esas palabras? Acompáñenme a descifrar este misterio juntos. Pero antes de que comencemos a desmenuzar todos los detalles, les recuerdo que si les gusta este tipo de contenido, no olviden darle al botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de mis próximas investigaciones. Vamos a darle duro a los likes y a los comentarios también. Su apoyo es mi mayor motivación, así que gracias de antemano. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos este viaje de especulaciones y teorías. ¿Recuerdan cuando Hande y Kerem nos enamoraron con su química arrolladora en Senkalkam? ¡Ay, qué tiempos aquellos! La serie fue un auténtico fenómeno y la pareja protagonista, Eda y Serkan, se convirtieron en el crush de medio mundo. La forma en la que se miraban, la complicidad en cada escena, era como si la magia traspasara la pantalla. Y claro, todos soñábamos con que ese amor de ficción se hiciera realidad. Y bueno, para alegría de muchos, de ese sueño se cumplió. Hande y Kerem confirmaron su romance y la felicidad invadió a sus fans. Nos emocionamos con cada foto juntos, con cada declaración de amor, con cada gesto de cariño. Parecía que eran la pareja perfecta, destinada a vivir un cuento de hadas. Pero como suele pasar en la vida real, los cuentos de hadas también tienen sus altibajos. Después de un tiempo el romance llegó a su fin. La noticia fue un balde de agua fría para muchos que aún guardaban la esperanza de verlos juntos por siempre. Y desde entonces, tanto Hande como Kerem han seguido sus caminos por separado, enfocándose en sus proyectos profesionales y personales. Sin embargo, la llama de la curiosidad nunca se apagó. Los fans, como buenos detectives, siempre han estado pendientes de cualquier pista que pudiera indicar una posible reconciliación o, al menos, una relación de amistad muy cercana. Y es precisamente en este contexto donde surge la frase que ha revolucionado todo: mi conexión con Kerem es única. Ahora bien, ¿qué significa realmente esa frase? ¿A qué se refiere Hande cuando dice que su conexión con Kerem es única? Bueno, aquí es donde empieza la verdadera diversión. La ambigüedad de las palabras es precisamente lo que ha desatado un sinfín de interpretaciones. Algunos fans, los más optimistas, ven en esta declaración un indicio de que el amor podría resurgir de las cenizas. Piensan que a pesar de la ruptura, todavía existe un lazo muy fuerte entre ellos, una especie de conexión especial que va más allá de lo que una amistad convencional podría ofrecer. Argumentan que si Hande se refiere a su conexión como única, es porque realmente hay algo extraordinario en la dinámica que comparten con Kerem. Tal vez ese sentimiento profundo que tuvieron cuando estaban juntos, no se ha desvanecido por completo, y quién sabe, tal vez esté ahí, esperando el momento adecuado para volver a florecer. Otros, más cautelosos, prefieren interpretar las palabras de Hande desde un punto de vista más realista. Sostienen que la conexión a la que se refiere la actriz podría ser simplemente una relación de amistad basada en el respeto y el cariño. Después de todo, compartieron momentos muy importantes juntos, tanto en el set de grabación como fuera de él. Vivieron emociones intensas, trabajaron codo a codo, y es natural que ese vínculo no se pierda por completo. Es decir, se trataría de una conexión especial producto de la experiencia compartida, pero sin implicaciones románticas. Esta interpretación, aunque menos emocionante para los románticos empedernidos, no deja de tener sentido. Al final, es muy común que las personas que han compartido experiencias significativas desarrollen lazos fuertes, incluso cuando el amor romántico ya no está presente. Y quizás esto sea precisamente lo que Hande quiere transmitir con su frase. Pero la cosa no se queda ahí, claro que no. Porque en el mundo del chismorreo, nada es blanco o negro. Hay quienes prefieren adoptar una postura más neutral y consideran que las palabras de Hande podrían ser una estrategia mediática.
Después de todo, la relación entre Hande y Kerem siempre ha sido de gran interés para el público, y cualquier declaración al respecto genera un revuelo instant. Aneo. Quizás la actriz, consciente de este interés, ha utilizado esa frase ambigua para mantener viva la atención de los medios y los fans. No es que quiera engañar a nadie, pero sabe que este tipo de declaraciones siempre dan de qué hablar y, de alguna forma, mantienen su nombre en la palestra. Y en un mundo tan competitivo como el del entretenimiento, cualquier estrategia, por pequeña que sea, puede marcar la diferencia. Por otro lado, también podríamos analizar el contexto en el que Hande hizo esta declaración. ¿Fue en una entrevista? ¿En una publicación en redes sociales? ¿En un encuentro casual con la prensa? El contexto es muy importante porque puede arrojar pistas sobre la intención de la actriz. Si las palabras fueron dichas en una entrevista, es posible que Hande haya querido ser honesta y transparente con sus sentimientos. Si fue en redes sociales, tal vez buscaba generar interacción con sus seguidores. Y si fue durante una conversación informal, quizás fue un comentario espontáneo, sin segundas intenciones. La clave para entender la frase de Hande está en el detalle, en ese trasfondo que muchas veces pasa desapercibido. Además, no podemos olvidar que las relaciones humanas son complejas y multifacéticas. No siempre encajan en categorías predefinidas. A veces las relaciones entre dos personas pueden ser de amistad, de amor, de cariño, de respeto, e incluso una combinación de todas ellas. Podríamos decir que Hande y Kerem comparten una conexión que trasciende cualquier etiqueta. Han sido pareja, han sido compañeros de trabajo, han sido amigos, y puede que la mezcla de todas esas experiencias sea lo que haga que su vínculo sea tan único. No se trata de encasillar su relación en un solo término, sino de aceptar que hay relaciones que escapan a lo convencional y que en su propia complejidad encuentran su belleza. Lo cierto es que independientemente de lo que haya querido decir Hande con su frase, una cosa está clara, la relación entre ella y Kerem sigue generando un enorme interés. Ya sea por el pasado romántico que comparten, por la química innegable que demuestran, o por el misterio que rodea su presente, la gente sigue pendiente de cada paso que dan. Y es que la magia de Senkalkam sigue viva en los corazones de muchos fans que todavía sueñan con ver a Eda y Serkan, o mejor dicho, a Hande y Kerem, juntos de nuevo. Y aunque es importante respetar sus decisiones y sus vidas personales, no podemos negar que la esperanza es lo último que se pierde. Y mientras esa esperanza siga viva, nosotros seguiremos aquí, analizando cada declaración, cada gesto, y cada movimiento de estas dos estrellas turcas que nos roban el corazón. Y hablando de otros detalles importantes, no podemos obviar que la prensa turca, siempre tan pendiente de todo, también ha entrado en juego. Han surgido todo tipo de especulaciones y rumores, algunos más descabellados que otros. Algunos medios aseguran que Hande y Kerem han sido vistos juntos en secreto, otros dicen que hay una reconciliación en puerta, y otros incluso hablan de posibles proyectos profesionales juntos. Claro, la mayoría de estos rumores no tienen ninguna base real, pero siempre consiguen generar revuelo. La prensa sensacionalista es experta en construir historias a partir de migajas, y la relación entre Hande y Kerem es un caldo de cultivo perfecto para este tipo de narrativas. Pero como siempre digo, hay que tomar toda esta información con pinzas y no creer todo lo que se lee. Lo mejor es esperar a que los propios protagonistas hablen y aclaren cualquier duda que pueda surgir. La comunicación directa es la clave para evitar malentendidos y especulaciones sin fundamento. Y aunque nos encanta el chisme, también es importante ser responsables con la información que compartimos y evitamos difundir rumores infundados. Es interesante notar cómo la vida personal de los famosos se convierte en un tema de interés público. Es cierto que como figuras públicas, los actores y actrices están expuestos a la mirada constante de los medios y los fans. Pero también es cierto que tienen derecho a su privacidad y a tomar sus propias decisiones sin sentirse presionados por las expectativas del público. Hande y Kerem son personas que, como todos nosotros, tienen sus propias emociones, sus propios sentimientos y sus propias vidas. Y aunque nos encante verlos juntos en la pantalla, o incluso soñemos con que su amor de ficción se haga realidad, es importante respetar sus tiempos y sus elecciones. Como fans, nuestro papel es apoyarlos en sus proyectos profesionales, admirarlos por su talento y su trabajo, y respetar su espacio personal. Y aunque es difícil resistirse a la tentación de especular sobre su relación, también es necesario mantener un equilibrio y evitar caer en el morbo y el sensacionalismo.
La empatía y el respeto son valores fundamentales en cualquier tipo de relación, y también debemos aplicarlos cuando se trata de nuestros ídolos. Y ya para ir cerrando este análisis, me gustaría recordarles que la vida es un camino lleno de sorpresas, de giros inesperados y de nuevas oportunidades. Nunca sabemos lo que nos depara el futuro, y por eso es tan importante vivir el presente con intensidad y sin prejuicios. Y este consejo también aplica a la relación entre Hande y Kerem. ¿Quién sabe qué pueda pasar en el futuro? Tal vez vuelvan a estar juntos, tal vez sigan caminos separados, tal vez desarrollen una amistad incondicional. Lo importante es que ellos sean felices y que tomen las decisiones que consideren correctas para sus vidas. Y como fans, nuestro deber es apoyarlos en esas decisiones, sin importar cuáles sean. Porque al final, lo más importante es el bienestar de las personas que admiramos y que nos inspiran con su trabajo. No podemos pretender que su vida se ajuste a nuestras expectativas o a nuestros sueños, porque al final, cada uno es el dueño de su propio destino. Y si bien es lindo fantasear con un final de cuento de hadas, también es necesario ser realistas y entender que la vida real es mucho más compleja y que, a veces, los cuentos de hadas solo existen en la ficción. En resumen, las declaraciones de Hande Erçel sobre su conexión única con Kerem Bürsin han encendido la llama de la especulación y la esperanza en el mundo del fandom turco. Hemos analizado diferentes interpretaciones de sus palabras, desde el posible resurgimiento del amor, hasta una relación de amistad especial, pasando por estrategias mediáticas. Hemos visto cómo la prensa y los fans han reaccionado a esta noticia, generando todo tipo de rumores y teorías. Y hemos reflexionado sobre la importancia de respetar las decisiones personales de los famosos y mantener un equilibrio entre el interés y la privacidad. Al final, la relación entre Hande y Kerem sigue siendo un misterio, un enigma que solo ellos podrán resolver. Pero mientras tanto, nosotros seguiremos aquí, como buenos detectives, analizando cada detalle, cada pista y cada declaración que nos den. Y como siempre les digo, no se tomen las cosas demasiado en serio, disfruten del chisme, y mantengan la esperanza, pero también la calma. La vida es muy corta para preocuparse por lo que no podemos controlar. Y bueno, mis amores, hemos llegado al final de este vídeo, pero no se pongan tristes. Espero que hayan disfrutado de este análisis tan completo y detallado sobre las declaraciones de Hande Erçel. Recuerden que esto no es más que un análisis, una interpretación personal de las palabras de la actriz. Cada uno es libre de sacar sus propias conclusiones y de tener su propia opinión sobre el tema. Lo importante es que sigamos disfrutando de esta hermosa comunidad de fans de las celebridades turcas y que sigamos compartiendo nuestra pasión por este mundo del entretenimiento. Les agradezco de corazón por haberse quedado hasta el final del vídeo, por su apoyo constante y por sus comentarios tan valiosos. Me encanta leerlos y saber qué piensan sobre los temas que tratamos en el canal. Recuerden que este espacio es de todos y para todos, así que no duden en dejar sus opiniones, sus teorías y sus sugerencias en la caja de comentarios. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero invitarlos a que si les gustó este vídeo, le den un like gigante, lo compartan con todos sus amigos y familiares que también disfruten del chisme, y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es mi mayor motivación. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo, que ya estoy preparando algo muy especial para ustedes. Hasta la próxima.